Buenas noches, buenas noches. Un gran saludo desde República Dominicana. Nos reencontramos en esta cuarta jornada del módulo de hermenéutica jurídica de este curso de Derecho de Argumentación Jurídica. Agradecer a las personas que se encuentran ya en línea y vamos a esperar que se vayan agregando más personas para iniciar este diálogo. Y como siempre, con ustedes el profesor Félix Tena de Sosa desde República Dominicana. Espero que, al igual que le he planteado en días anteriores, cualquier duda, comentario de lo que estemos hablando, ustedes lo puedan ir planteando durante mi exposición o mi intervención, y en la medida de lo posible yo trataré de irla aclarando. Aclaro que hoy quizás pueda tener algún dislate en algún momento porque estoy un poco aquejado de la garganta, pero vamos a hacer el esfuerzo por cumplir de manera apropiada este compromiso. En el día de ayer habíamos iniciado, ¿verdad?, esta conversación sobre la idea de los llamados códigos hermenéuticos. Y fue básicamente tratar de plantear una perspectiva distinta de lo que nosotros conocemos tradicionalmente como los métodos de interpretación jurídica. Y vimos allí las llamadas directivas primarias, que son básicamente un conjunto de argumentos, de métodos, de técnicas que nos permiten, que nos dotan de la capacidad de poder determinar el contenido de las disposiciones normativas cuando tenemos que tratar de buscarle un sentido práctico al derecho. Bien, entonces vimos, ¿verdad?, unas 20 distintas directivas interpretativas primarias. Hoy y después entramos a ver algunas directivas de carácter secundario, básicamente las directivas de compatibilidad negativa. Y en eso, digamos, fue lo último que vimos en el día de ayer. Insisto, cualquier duda, ustedes siéntanse libres de poder intervenir. Un saludo a las personas que se han ido agregando y han saludado desde Ecuador, Bolivia, en fin, nuestra gran América Latina. Entonces, yo hoy tenía planteado quizás que pudiéramos hacer un diálogo más interactivo en función de las dudas que ustedes tengan sobre temas de interpretación, y quizás plantearme supuestos específicos de sus países y así poder hacer alguna interacción que les pueda resultar útil e interesante en función de sus intereses. Digamos que vamos a tratar de hacer esta dinámica quizás un poco más interactiva, más fluida. Y mañana ya yo lo que pretendo es conversar un poco sobre la interpretación constitucional en particular, porque ese es un ámbito en el que digamos que es más de mi ámbito natural por razones de trabajo, pero también por formación jurídica. Yo lo que he estudiado de manera formal mayoritariamente es derecho constitucional. Es en ese ámbito donde me he especializado académicamente, de manera que no quisiera desaprovechar la oportunidad de este diálogo, aún sea en la última jornada, para hablar un poco de interpretación constitucional. Entonces, les decía que lo último que habíamos visto ayer era justamente las directivas de interpretación de compatibilidad negativa, que era básicamente un conjunto de directivas que eran necesario concurrir para evitar ir llegando a soluciones que resulten contradictorias. Fernando Alcemo Escobar me hace una pregunta, vamos a ver. Bueno, realmente es un saludo. Bueno, pues saludo, al igual que con Fernando, saludo al resto de las personas que se han agregado y que me han ido saludando. Buenas noches a todos. Aquí en Santo Domingo son las 7 y tanto de la noche. Supongo que en algunos países será más o menos parecido. Entonces les decía que esas directivas
al lado de las directivas de compatibilidad negativa se encuentran las directivas de compatibilidad positiva. Yo no voy a referirme mucho a este tema hoy, como les digo, que pretendo que ustedes me hagan preguntas y dudas, porque digamos, este es el tema también, ayer creo que pudimos ver bastante con este tema de las directivas primarias, y quizás hoy solo referir que las directivas de compatibilidad positiva son criterios, digamos, como el nombre lo dice, que sirven para complementar la verificabilidad de las interpretaciones una vez que han superado los criterios de compatibilidad negativa. Una vez que se ha superado el primer filtro, que es evitar la ausencia, la presencia de elementos contradictorios con las directivas que habíamos visto en el día de ayer, la coherencia, la coherencia, digamos, lógica, la compatibilidad desde el punto de vista axiológico, la razonabilidad de, digamos, de la interpretación, su equidad, en fin, una vez que se han verificado que se cumplen y que no se incurre en una contradicción con ninguna de estas directivas de compatibilidad negativa, entonces las directivas de compatibilidad positiva sirven como un segundo nivel de filtro, en este caso para verificar precisamente de carácter positivo la concurrencia de determinados criterios para poder valorar y aquilatar digámoslo así, la corrección de la interpretación. Recuerden que todo este tema de los códigos interpretativos está pensado para dotarnos de herramientas que nos permitan llegar a interpretaciones que sean adecuadas. Adecuadas en el mejor sentido de la palabra. No a que sea, digamos, no a la única interpretación posible. Ojalá y sea posible siempre encontrar una única interpretación adecuada o correcta como plantea Ronald Dworkin, pero en realidad en el mundo de la práctica jurídica es muy raro que, sobre todo cuando estamos frente a casos de algún nivel de complejidad, que exista una única interpretación correcta. A veces tenemos varias interpretaciones y lo que nos permiten los códigos interpretativos es permitamente dotarnos de herramientas que nos permitan ir verificando en la mayor o menor corrección de esas interpretaciones, de manera que podamos llegar a la mejor interpretación posible, dependiendo de las circunstancias que estemos valorando, pero siempre dentro de un marco de posibilidades en el cual tengamos conciencia de que no va a ser, es humanamente muy difícil establecer la única y absoluta y interpretación correcta. Ese es el fin teórico al que plantean autores como Ronald Dworkin, pero en la práctica jurídica es muy difícil. ¿Por qué? Porque hay distintos códigos interpretativos y los distintos códigos interpretativos nos ofrecen herramientas diferentes para poder llegar a soluciones que nosotros consideramos metodológicamente correctas. Y es precisamente lo que queremos, o lo que he querido subrayar cuando he apelado a la idea de digamos, de interpretativos, es poder dotarnos de herramientas de verificabilidad. Un saludo, de nuevo, insisto, a todas las personas que se han ido agregando. La idea detrás de todo esto, vuelvo y repito, y lo he dicho ya varias veces del primer día, todo este juego de la interpretación, lo que tratamos de asegurar es que nuestro ejercicio, el resultado, las normas que nosotros atribuyamos a las disposiciones jurídicas sean lo más correctos posible, que no haya un ejercicio arbitrario. ¿Por qué? Porque la realidad es que el derecho siempre hay una tentación permanente, siempre hay una tentación de tratar de influir en la interpretación de acuerdo al sistema de valores que se asume. Si bien no eliminan completamente la posibilidad de que el intérprete trate de importar su visión moral particular a la interpretación, sí al menos dota nuestra interpretación de herramientas de verificabilidad para evitar que lleguemos a interpretaciones arbitrarias. Y por lo menos dotar también a los usuarios del sistema de justicia, a los otros, a los juristas y a la comunidad jurídica en general, de herramientas que permitan controlar la corrección de esa interpretación. Sigo saludando a todas las personas que se han ido agregando de distintos países, de verdad, que me honran en que estén conmigo en el día de hoy en esta pequeña conversación. Como les digo, yo hoy
estoy un poco aquejado de la garganta, aunque no lo parezca, y si en algún momento quizás me tenga que retirar un poco antes. No sé si el amigo crítico de ayer está en línea, pero bueno, vamos a, a conversar para poder satisfacer todas las distintas perspectivas o visiones críticas que tengamos de este diálogo. Por eso digo, si ustedes tienen una pregunta, siéntanse libres y yo haré el esfuerzo en la medida de mis posibilidades de responder. Entonces, estas directivas de compatibilidad positiva operan después de las que vimos ayer. Y básicamente podemos referirnos a dos tipos distintos de estas directivas. Están las directivas de prioridad relativa y las directivas de prioridad absoluta. Las directivas de prioridad relativa básicamente lo que hacen es trazar una especie de jerarquía relativa o movible atendiendo a las circunstancias. Es decir, entre dos interpretaciones distintas que sean posibles, se deben escoger una u otra dependiendo, o entre varias, dependiendo de las circunstancias particulares de que se trata. El autor básicamente que hemos estado siguiendo, Chazioni, nos menciona dos directivas interpretativas de carácter de prioridad relativa que le atribuye a Robert Alexy, aquel gran doctrinario alemán de los temas propios de la filosofía del derecho y de la argumentación jurídica. Sé que algunos otros profesores que ustedes han tenido en este curso se han referido ya a Robert Alexy, de manera que ustedes conocen el personaje. Entonces, estas dos directivas de las cuales nos habla Chazioni son directivas de carácter lingüístico. Y es básicamente sugiere que en caso de que haya, en el caso de la interpretación, cuando tengamos disposiciones que vayan dirigidas a la generalidad de los ciudadanos, debemos preferir el lenguaje normal, el lenguaje natural de la disposición para darle el significado, digamos, natural y no el especializado. Es decir, frente a una confrontación entre el lenguaje especializado y el lenguaje ordinario, en una disposición normativa que vaya dirigida a la generalidad de los ciudadanos, debemos darle prioridad, de acuerdo a esta directiva de prioridad relativa, deberíamos darle prioridad por el carácter general de la norma a la significación que es natural, la significación del lenguaje ordinario. Entonces fíjense que el carácter relativo de esta directiva viene dado precisamente porque es el contexto de alcance de la norma, el hecho de que sea una norma de alcance general dirigida a toda la ciudadanía, lo que hace que tengamos que darle prioridad entonces al lenguaje ordinario para interpretarlo. Luego hay otra directiva que es el anverso de que digamos sería que en un supuesto de frente a los diferentes significados técnicos o especializados y el lenguaje ordinario de una disposición que va dirigida a un sector específico de personas, a un conjunto específico de personas, entonces deberíamos decantarnos por asumir el lenguaje especializado, el lenguaje técnico especializado, en la medida en que puede ser más apropiado para entender el alcance de la disposición relativa a ese subsector o a ese sector especializado. De manera que una disposición, por ejemplo, que vaya dirigida a regular la profesión de los abogados o de los médicos o el trabajo de los artistas o una comunidad de un oficio o profesión como qué sé yo, una regulación de la actividad minera o de la pescadería, bueno, pues entonces deberíamos de darle prioridad al significado atribuible a esas disposiciones en caso de conflicto significativo entre el lenguaje natural y el lenguaje especializado al lenguaje especializado. ¿Por qué? Porque es un sistema, porque el alcance de la disposición o de la normativa va dirigido a un sector específico. Entonces ese sector específico puede tener un significado, digamos, particular, y entonces deberíamos de darle prioridad a ese significado particular. Fíjense que estas directivas, estas dos que son el ejemplo que nos trae el autor que hemos seguido, son de prioridad relativa precisamente porque toman en cuenta el distinto contexto. En un caso la norma tiene un alcance de carácter general y en otro va dirigido a un subsector específico de la población. Un saludo al doctor Damián Armijo Álvarez, quien es el director general de Latin Iuris,
siempre nos honra con su participación y su visita, digamos, a estos diálogos. Eh, entonces, hay otras directivas, como les decía, las directivas de prioridad absoluta, que son el segundo grupo de directivas. Una vez que se han agotado, digamos, una vez que hemos asumido unas directivas de prioridad absoluta, el lenguaje o las razones son distintas. El autor nos trae otras directivas de prioridad relativa. No sé si quisiera que la compartamos. Bueno, no sé, quizá pudiéramos ver rápidamente. Eh, Recuerden que este trabajo del código interpretativo es un trabajo que hace el autor de un desarrollo crítico, un diálogo con distintos autores, algunos de los cuales nos hemos referido ya aquí: Alexi, Guattini, Wroblewski, François Oz. Es decir, es un trabajo que recoge de alguna manera Scalia. Es un trabajo que recoge aportaciones de distintos autores que han trillado el camino en el ámbito de la interpretación, y a partir de ahí se traza una doctrina crítica sobre temas, sobre estos llamados códigos interpretativos. Y hemos tratado de explicar desde ayer que estos códigos interpretativos precisamente vendrían a ser una dimensión mucho más crítica y completa de lo que nosotros hemos llamado históricamente métodos de interpretación, porque precisamente nos presentan distintos niveles y márgenes de acción de la interpretación, y nos dan pautas para poder llegar a soluciones que sean más consistentes. Entonces las directivas, hay otras directivas, decía, que el autor plantea, digamos, básicamente que hay una directiva que plantea la contraposición entre el significado psicológico literal originalista y el diferente significado lingüístico. Quizás prever a cuál de las dos se le debe dar prioridad. Todo esto va a depender, insisto, de distintas propuestas que plantean los autores. Creo que las dos de Alexi son bastante interesantes y nos sirven para ejemplificar de manera apropiada el carácter de estas directivas de prioridad relativa. Las directivas de prioridad absoluta, por el contrario, son de aplicación. Lo que hacen es una jerarquía que ya no es relativa, no depende de los contextos, sino que se hace una jerarquización en abstracto, en la cual uno toma distintos métodos interpretativos, distintos criterios interpretativos, y los va ordenando jerárquicamente, independientemente de las condiciones contextuales. Es decir, mientras los criterios de las directivas de prioridad relativa toman en cuenta los contextos para nosotros decidir cuál de las dos prioridades o cuál de las distintas contraposiciones deberíamos asumir, en las directivas de prioridad absoluta en realidad hacemos una jerarquización de carácter abstracto, y en función de esa jerarquización entonces decidimos atribuir entonces el mejor significado. Fernando, mira, yo hace unos días mandé unos textos en primera lectura. Este documento que he estado hablando en los últimos días no lo tengo todavía digital, el de los códigos interpretativos de manera particular. Tengo que escanearlos, y allá tengo que sacar un rato en la oficina para poder hacerlo, pero yo compartí unos primeros trabajos que pueden ser útiles para comprender sobre todo lo que tratamos en las dos primeras clases. Este último, con gusto, puede ser que mañana, pero en todo caso ustedes tendrán la oportunidad, porque sé que los amigos de Latin Theory son muy activos y subirán en la plataforma los documentos que yo les he mandado, para que ustedes puedan tenerlos a mano también, y puedan darle una releída para poder fijar de manera más crítica su propia comprensión de estos temas. Como les digo, hay una cantidad de recursos extraordinarios en línea. Yo suelo trabajar tanto con documentos virtuales como con textos escritos que me puedan servir para mejor estructurar la clase. De hecho, aquí al lado mío, para no decir mentira, yo tengo la lista de algunos libros que he utilizado para esta clase. Si a alguno le interesa y lo pueden conseguir en sus respectivos países,
mírenlos acá, les podrán ser de utilidad. Estos son textos que a mí me han resultado útiles para trabajar distintos aspectos de lo que hemos abordado en estos días. Bien, entonces este texto o este trabajo específico de los códigos interpretativos, con gusto se los voy a escanear. Entonces, las directivas de prioridad absoluta, como les digo, hacen una jerarquización. Y en función de eso, digamos, nosotros tenemos que decidir. Una vez que se ha aprobado la mejor interpretación, si no da, solo si, digámoslo así, solo si el código interpretativo o la jerarquización que hemos escogido no satisface una mejor interpretación, el primero, pasamos al segundo y así al tercero. Hay algunos códigos o algunos criterios interpretativos absolutos. Por ejemplo, el primero de estos que utilizan muchos autores es darle prioridad al significado literal de las disposiciones. Es decir, siempre el significado literal de las disposiciones prevalece sobre cualquier otro significado. Esa es una directiva de priorización absoluta, porque cuando uno la utiliza, básicamente está asumiendo que la interpretación clara o literal derrota argumentativamente cualquier otra interpretación. Luego hay otros códigos también de carácter absoluto, cuando uno dice que el significado técnico o jurídico de una disposición prevalece por sobre su significado ordinario. Esa es otra directiva absoluta. Porque no deja posibilidad al contexto. Fíjense que la diferencia con la directiva de priorización relativa que vimos ahorita es que las directivas relativas toman en cuenta el contexto. ¿Cuál contexto? En los ejemplos de Alexis vimos los contextos de aplicación, el alcance de la norma. Es distinto una disposición que va dirigida a la generalidad de los ciudadanos a una disposición que va dirigida a una parte específica de la población, de la sociedad, los abogados. La regulación, digamos, del código profesional de los abogados, la ley de abogados, del colegio de abogados, como se denomina en la República Dominicana, evidentemente tiene conceptos peculiares que pueden incidir sobre y que van a ser objeto de interpretación. Bueno, pues la interpretación que se debe hacer de esa regulación, dado que está dirigida a toda la ciudadanía, a los profesionales del derecho de manera particular, tendrá que atenerse, si uno aplica una directiva de interpretación de prioridad relativa, deberá atenderse al significado técnico especializado. Esa es la directiva, digamos, que plantea Alexis. Luego, si por el contrario se trata de una norma de carácter general, supongamos que regula la actividad de la determinación, de la regulación de los nombres de las personas o de la determinación del estado civil, en el Código Civil son disposiciones de alcance general sobre toda la población, pues evidentemente que cualquier significado que debamos atribuir a esas normas deberán hacerse sobre la base del significado del lenguaje ordinario. Distinto es, insisto, en estos ámbitos interpretativos cuando apelamos a directivas de priorización absoluta, porque en estos casos nos importa poco el contexto. El contexto no importa. Lo que importa es la priorización que hemos asumido. En un caso el lenguaje claro, el lenguaje ordinario, en otro caso el valor preferente del significado del técnico especializado, en otro caso le podemos dar prioridad, es otra directiva de priorización absoluta, al significado literal original, es decir, como veíamos ayer en los códigos primarios, esta idea de la interpretación del significado literal original, es decir, apelar al significado que en su momento pudo haberle atribuido el autor de la norma. Todos estos temas, todos estos conceptos pueden resultar, nos dan lugar precisamente para establecer la base de la priorización. En este caso, absoluta. Lo importante que debemos dominar en esta etapa o en este momento es simplemente el hecho de que las directivas, estos dos tipos de directivas se diferencian porque una precisamente va a depender del establecimiento de un contexto, que son las relativas. El escoger uno u otro criterio interpretativo en una directiva de priorización relativa depende precisamente de las condiciones del contexto, mientras que en las relativas, en las absolutas, no hay un contexto relevante, sino que básicamente se hace una ordenación abstracta, una jerarquización abstracta, y en función de eso vamos descartando. En un primer lugar, yo digo, se le debe dar prioridad
a los significados de los textos. Bueno, si el significado del texto no me resuelve, entonces yo le doy prioridad a la opinión o a la intención original del autor. Bueno, entonces yo voy jerarquizando. La intención original del autor tampoco me satisface una interpretación adecuada, pasando la interpretación, haciendo una verificación total en la fase que hemos denominado, siguiendo a Dworkin, como post-interpretativa. Bueno, pues me voy a verificar la consistencia sistemática. Y así, digamos, uno va priorizando en orden escalonado cuáles son las directivas que de acuerdo a nuestro código hermenéutico vamos a aprobar. La importancia de todo esto es precisamente dotarnos de herramientas de verificabilidad y de control sobre la actividad interpretativa para evitar ejercicios de arbitrariedad. De eso se trata todo esto. Miren, como les decía, yo en este momento quisiera que ustedes... hay otras directivas sobre las que yo... que son, digamos, directivas de tercer nivel, que serían las directivas axiomáticas. Las directivas axiomáticas tienen una función básicamente valorativa y se insertan en el ámbito de las culturas jurídicas. Lo hemos señalado ayer con otra denominación. Hemos básicamente señalado ayer que la escogencia de los códigos interpretativos depende de las teorías del derecho, y eso es precisamente lo que nos ofrecen las directivas axiomáticas. Nos ofrecen un conjunto de valoración cultural de acuerdo a las distintas teorías o perspectivas del derecho, que son las que en las que vamos a insertar la aplicación tanto de las directivas primarias y secundarias. Entonces, hay distintas perspectivas en juego, dependiendo de qué perspectiva teórica general del derecho uno asuma, qué sistema de valoración uno asume. Es decir, no es lo mismo, por ejemplo, cuando uno acoge una perspectiva del derecho, como dice, para seguir con la terminología del autor que estamos siguiendo, cuando uno tiene una visión del derecho estático, en el que se le da prioridad a la seguridad jurídica, a las reglas que se han establecido, a la costumbre. Cuando hay una perspectiva conservadora, es decir, una perspectiva conservadora del derecho que apela a una visión más estática, pues evidentemente hace que las directivas que nosotros vayamos a definir en nuestro contexto estén relacionadas con se le dé prioridad a determinadas directivas primarias y secundarias. Es decir, cuando uno, por ejemplo, asume una visión estática o conservadora del derecho, pues se le da prioridad a directivas como la interpretación original, literalista original, o la perspectiva de análisis de la finalidad del autor de la norma, la finalidad, digamos, una perspectiva siempre que esté dada sobre la intención o la comprensión original del significado y de las palabras, en la medida que esa visión trata de conservar, si se quiere, de alguna manera una determinada visión del ordenamiento jurídico, y con ello afecta el carácter de la interpretación, se mantiene restringido a mantener las posibilidades de lo que ha sido siempre. Pero si uno asume una visión de carácter dinámico, en la que asume que el derecho es un elemento de evolución permanente, en el que interactúan precisamente las distintas concepciones de la sociedad, en el que la sociedad se ve como una especie de árbol vivo, para utilizar una metáfora que es muy popular en Canadá, la metáfora del árbol vivo para referirse al derecho de la Constitución, pues evidentemente que los cánones vinculados a la interpretación, tanto a la intención original como a la finalidad original, como al significado original de las palabras, de las cuales hay al menos 6 directivas primarias que se mueven en esos ámbitos, pues evidentemente no son acordes con una visión más dinámica del ordenamiento jurídico. Entonces, desde ese punto de vista, parece más apropiado apelar a directivas que apelan a una visión contrafáctica, a juicios que nos permitan introducir la propia evolutividad del sistema jurídico. Entonces, fíjense que, insisto, dependiendo de la distinta concepción del derecho, de la distinta perspectiva axiomática, de estas directivas axiomáticas, pues evidentemente van a afectar el resto de las directivas que nosotros vamos a incorporar en nuestro código
hermenéutico, nuestro código interpretativo. Y sobre esto quiero insistir, porque me parece importante que lo tengamos claro. El hecho de que haya una cantidad amplia de directivas interpretativas no significa que tengamos que utilizarlas todas. Estas directivas van a resultar útiles en función de los códigos interpretativos que nosotros acojamos. Y para establecer esos códigos interpretativos tenemos que primero situarnos en el marco de estas directivas axiomáticas que, aunque son el tercer nivel, son las que filtran en última instancia en función de de las metateorías del derecho, las teorías valorativas o morales sobre las cuales nosotros actuamos y entendemos la justicia del derecho, la relevancia pragmática del derecho. Entonces, insisto, estas distintas visiones nos llevan a resultados, digamos, que pueden ser de amplio nivel. El autor, digamos, nos plantea cuatro códigos axiomáticos distintos. Un código naturalista que básicamente reivindica la idea de la naturaleza de las cosas. Cada vez que son aquellos códigos hermenéuticos que se fundamentan en una cierta visión en la que se trata de encontrar los rasgos esenciales de las instituciones y de las disposiciones jurídicas que estamos llamados a interpretar. Ese tipo de código, esa directiva axiomática, pues evidentemente hace que tengamos que condicionar luego la elección de las directivas primarias y secundarias que nos permitan llegar al fin de asegurar la naturaleza de las cosas. El código estático, que habíamos visto un poco, que se trata de garantizar la mejor certeza del derecho, la interpretación judicial que asegure la seguridad jurídica y además garantizar de alguna medida la mejor sujeción del intérprete al autor, a la producción jurídico normativa. Es decir, las dimensiones estáticas, entre otras cosas, priorizan, un código, digamos, axiomático que es estático, prioriza el hecho de que el juez esté sujeto a la autoridad que ha producido la norma, al legislador. Y, entre otras cosas, ese tipo de códigos axiomáticos se fundan en el respeto de determinados principios constitucionales básicos. Principios como el principio democrático, la sujeción de la actividad de la ley, de la interpretación al legislador, el respeto del principio de separación de poderes, la sujeción de la actividad judicial al derecho, es decir, y una distinción clara entre la producción del derecho y la interpretación. Evidentemente, como plantea Nicole Porton, claro, los códigos interpretativos en principio están pensados para el juez, pero también son de utilidad para los abogados y para los juristas, porque el abogado actúa en el marco de la actividad práctica como una antesala de la interpretación del juez. El abogado, evidentemente, el código interpretativo tiene menor relevancia para el abogado porque el abogado funciona, o menor relevancia no, sino menor exigencia desde el punto de vista valorativo. Tiene utilidad práctica porque le va a permitir tener herramientas para mejor convencer al juez de determinado planteamiento. Pero a diferencia del juez, que tiene un compromiso institucional con aportar la mejor solución posible dentro del marco de las posibilidades, digamos, del marco de las realidades jurídicas y normativas, el abogado no tiene esa exigencia. El abogado tiene un único interés y es la mejor solución del interés de su cliente, la mejor satisfacción de su cliente. Por eso los códigos interpretativos y toda la teoría de la interpretación moderna se estructura pensando en la participación relevante y protagonista del juez. Pero eso no significa que los otros operadores no sean relevantes. Lo que pasa es que el juez es el que está dotado de una función autoritativa. El juez es el que está dotado de un valor de aplicación vinculante, si se quiere decir de alguna manera. La interpretación del teórico del derecho, del doctrinario, no es vinculante jurídicamente. Tiene un valor, incluso fíjense que ayer hablábamos que una de las directivas, que al menos dos directivas primarias tienen que ver con el desarrollo de la actividad de la doctrina, con la labor que pueda desarrollar la doctrina como antesala de la interpretación judicial. Pero el juez es el que tiene, la interpretación del juez tiene valor vinculante, y en algunos supuestos un valor vinculante de carácter general, cuando actúa, por ejemplo, la interpretación de un juez constitucional, o incluso en aquellos ordenamientos donde determinadas reiteraciones interpretativas en el ámbito judicial ordinario tienen el valor, digamos, de una especie de precedente judicial.
De manera que sí, el sujeto relevante de la interpretación es el juez. Y lo hemos dicho desde el primer día, cuando nos referíamos precisamente al tema general de la interpretación. Y luego en el segundo día, cuando hablábamos de la contraposición entre las teorías analíticas y la teoría hermenéutica, en el ámbito del derecho, veíamos la diferencia, sobre todo porque la teoría hermenéutica pone un peso relevante, extraordinario en la figura del juez. Pero precisamente porque el juez es el sujeto que está llamado a dotar de valor vinculante la toma de decisiones, y es el sujeto que está llamado a extraer de las disposiciones normativas los significados o normas que nos van a permitir dar solución a los conflictos reales que se presentan en la dinámica de la vida y que requieren precisamente la intervención decisora de los tribunales o jueces. Entonces, por eso, digamos, es importante tener en cuenta esto. O sea, no desdeñemos, no se puede, por supuesto, aminorar la relevancia que tiene el abogado como antesala de la interpretación, pero el abogado está planteando una interpretación en función de los intereses de su cliente. Por supuesto, los códigos interpretativos ayudan a los abogados a poder tener herramientas más apropiadas para convencer al juez. Pero el juez es el sujeto al que estos códigos están destinados naturalmente, porque el juez no está en el proceso desde una función, si se quiere, no tiene un interés relativo a un beneficio particular, sino que el interés del juez es institucional, es con hacer justicia, es con asegurar la mejor manera de entender el derecho de ese ordenamiento jurídico. Por eso el código interpretativo tiene para el juez una función mucho más relevante. Entonces decía, la distinción de un código, veíamos la idea del código estático y apelábamos precisamente que trata de responder y preservar determinados valores que tienen que ver con la seguridad jurídica, la sujeción del juez al derecho, la idea de la separación de los poderes. Todo esto, digamos, está detrás de un código hermenéutico, un código, digamos, axiomático de carácter estático. Un código dinámico en realidad prioriza más bien la realidad, prioriza la aplicación del derecho en los contextos de aplicación y por lo tanto exige que las directivas primarias y secundarias sean aquilatadas en función de las exigencias de los casos concretos. Digamos que una directiva dinámica es a la que veíamos hace un par de días cuando referíamos a la cita de Zagrebelsky, de que hay que tratar de compaginar las exigencias del derecho con las exigencias de los casos. ¿Recuerdan la cita? Una cita sumamente interesante que plantea Zagrebelsky en el derecho dúctil cuando aborda el tema de la interpretación y dice: tenemos que tomar en cuenta la sensibilidad de los casos al mismo tiempo que la sensibilidad de el derecho. Tenemos que tratar de compaginar ambas situaciones. Y precisamente los casos nos obligan a verificar o a tomar en consideración los contextos de aplicación y la evolución propia de la realidad social. De manera que no podemos permanecer atados en una visión estática, en la idea de la intención del legislador, el significado original de las palabras, la finalidad que quería el legislador. Todo este tipo de directivas evidentemente son incompatibles con un código que exija un código de naturaleza dinámica. Y luego está la idea de un código mixto. Este sí me parece interesante. Y yo admito que mis perspectivas teóricas y morales me inclinan siempre por esta idea de los temas que son más de naturaleza mixta. ¿Por qué? Porque creo que tratan de compaginar o de poner en juego distintas perspectivas, y eso da una mayor riqueza a la hora de la comprensión y de la eficacia de la utilización de los códigos hermenéuticos. Y a mí este código mixto me parece interesante, y en esta ocasión sí creo que voy a leer de manera expresa. Hago el llamado para que alguien luego no diga. Me parece muy útil leer la manera como el autor lo plantea, porque creo que sintetiza de manera muy clara la cuestión y luego puedo hacer una explicación. Entonces, un código mixto, por ejemplo, trata de hacer compaginar precisamente la exigencia de los distintos códigos, es decir, un código naturalista, el código estático y el dinámico, y trata de fundirlo los tres en
de una manera, digamos, concurrente para lograr un código que sea más integral. Entonces, apuesta porque tengamos que introducir las directivas primarias y secundarias que sean más adecuadas a la naturaleza de los documentos normativos, al objeto, digamos, de la interpretación. Y por lo tanto, ahí se ve el elemento naturalista que habíamos hablado hace unos minutos. Luego, por supuesto, exige también que se asegure que la determinación del significado de las disposiciones como tales tenga en cuenta la pertenencia al sistema normativo. Entonces trata de preservar el elemento sistemático, digamos, y entonces aquí toma en cuenta, digamos, también el elemento estático, cómo se inserta en el sistema el significado posible de la disposición, tomando en cuenta el sistema normativo del que forma parte. Y por supuesto, también toma en consideración o trata de preservar la actualización del entendimiento del significado de las disposiciones. Es decir, que incorpora el elemento dinámico aquí. No podemos entender solamente la naturaleza de la cosa abstracta introducida dentro del sistema normativo, sino que también tenemos que visualizar la actualización del significado en función de la realidad y de la propia evolución en el que interactúa, digamos, la disposición. Y por supuesto, por último, este método mixto también, o este código mixto, tiene que tomar en consideración la necesidad de lo que acabamos de hablar ahora con Zagrebelsky, de unir las exigencias de la producción normativa con las exigencias de la aplicación. Entonces tratamos de sensibilizar de manera tal que nuestra interpretación más adecuada tome en consideración de manera razonable y de manera apropiada tanto las exigencias que provienen del momento de la producción normativa como del momento de la aplicación normativa. Y por supuesto, también las exigencias, y ya lo hemos visto anteriormente, del ámbito de aplicación, de las exigencias de los casos. Entonces, a mí en lo particular me resulta interesante esta última propuesta porque, insisto, trata de hacer congeniar los distintos códigos axiomáticos particulares. Recuerden que tras todo esto, y lo hemos señalado ya varias veces, que existe una conexión inescindible entre la interpretación y las distintas teorías del derecho. Tenemos que manejarnos de manera apropiada, tenemos que tener en cuenta esa dimensión relacional que hay entre una y otra. Por eso este curso inició precisamente tratando de indagar teorías del derecho, porque estas distintas teorías son la plataforma general en la que luego nos movemos. En realidad, cuando no tenemos una teoría del derecho, nos manejamos en la práctica y también en la actividad teórica como una especie de barco sin rumbo. Entonces, lo que hacen estas doctrinas de los códigos hermenéuticos es precisamente inquirirnos, sobre todo en las directivas axiomáticas, inquirirnos en asumir una determinada teoría del derecho, y en función de esa teoría entonces nosotros escogemos las directivas primarias y secundarias que nos resulten más útiles a esa teoría que hemos asumido. En América Latina, los jueces en sentido general son reacios a asumir un código hermenéutico. Es decir, los jueces aplican metodológicamente unas interpretaciones que son eclécticas en función de la solución que consideran más adecuada en el momento o para poder justificar una decisión previamente asumida. Por lo tanto, nos movemos a veces con estas dificultades de verificabilidad o de control de la actividad judicial, precisamente porque no tenemos claridad respecto de qué códigos interpretativos son los que están siguiendo los jueces a la hora de tomar decisiones. Pero sería importante precisamente que nosotros podamos hacer eso. En la cultura jurídica, digamos, anglosajona, en Estados Unidos es un relativamente distinto, porque allá hay una fuerte cultura en la que los juristas y los jueces tienen escuelas diferenciadas, muy marcadas, que llevan a introducir códigos hermenéuticos distintos.
dependiendo, por supuesto, con un criterio mucho más pragmático. Entonces eso da lugar a contraposición a perspectivas como la originalista, la perspectiva textualista o la perspectiva, digamos, evolutiva. Y aquí voy a hacer una explicación muy breve de estas distintas perspectivas, que en el contexto, insisto, de la cultura jurídica norteamericana, para nosotros aquilatar precisamente el distinto resultado interpretativo que puede ofrecer cuando uno, a partir de los códigos axiomáticos. Y vamos a situarlo en este ejemplo que es bastante conocido en el contexto de los Estados Unidos. Hay un libro en el que todas estas perspectivas confluyen, un libro del magistrado emérito, del magistrado ya fallecido, Antonin Scalia, que trata la interpretación en los tribunales federales, y en ese libro intervienen varios juristas de Estados Unidos que con perspectivas interpretativas distintas, y el libro en sí mismo ofrece una perspectiva muy útil. El texto se editó en Perú hace relativamente poco, hace unos pocos años, en la editorial Palestra, hay una plataforma de libros virtuales en el que uno puede, digamos, leerlo, pero tiene un costo. Creo que son unos $9 al mes, y uno tiene acceso a una cantidad importante de literatura jurídica y general. Se llama Script y puede resultar muy útil, pero en todo caso los que viven en Perú pueden conseguirlo en la editorial Palestra. No sé si lo venderán en línea para poder conseguirlo en otros países. Yo admito que lo leí en esa plataforma en la cual estoy digamos, consulto de manera regular por razones de trabajo. Muchas gracias, Sabina. De eso se trata. La idea es que esto pueda resultar interesante. Decía que en este momento quiero compartir algunas ideas precisamente para poner en perspectiva ya de un ordenamiento jurídico particular cómo los distintos códigos interpretativos, sobre todo a partir de estas cuestiones axiomáticas, de estos códigos axiomáticos, puede llevar a resultados distintos. Por ejemplo, en Estados Unidos hay una corriente denominada el originalismo, cuyo mayor representante era un jurista llamado Robert Burke. El originalismo básicamente reivindica la idea de que la interpretación de los textos normativos de la Constitución en particular deben ser asumidos en función del significado original que tenían en el momento de la producción. Esto es un código hermenéutico estático. Es un código hermenéutico estático y que por lo tanto le da prioridad más al sentido literal y psicológico del autor. Entonces, ese código, evidentemente, que las directivas intencionalistas, es una directiva, digamos, son teorías que en Estados Unidos le llaman también intencionalistas u originalistas. Porque originalista precisamente porque trata de hacer un llamado de que la comprensión de las normas, insisto, de manera particular, de la Constitución, tiene que hacerse a partir del significado original atribuido por el autor. Entonces tenemos que hay que acudir a esa visión del autor. Y esto va a permitir justificar precisamente las directivas primarias y secundarias que permitan llevar a la solución acorde a esa visión de la intención del autor, a la intención del constituyente, del autor de la disposición. Entonces, normalmente a estas directivas, a este tipo de escuelas se le critica precisamente en que pone demasiado peso en las ideas de personas fallecidas. Es decir, ¿por qué tenemos nosotros que apelar a la comprensión que tenían y a la forma de entender esto que tenían los autores? ¿Cómo vamos a invocar? Tenemos, digamos, a veces, por supuesto, se hacen juicios que pueden resultar particularmente, digamos, irónicos. Tenemos que invocar el espíritu de los autores de la norma. De hecho, hay un texto
de un autor italiano que trata precisamente o la contraposición entre esa perspectiva y la perspectiva textual. Y aquí les comparto, por si alguno lo puede conseguir, la letra y el espíritu de la ley, de Vittorio Frosini, que es un autor italiano, y precisamente este texto lo que hace es poner en contraposición la teoría, digamos, intencionalista u originalista con la perspectiva literalista o textualista. Y justamente esta segunda perspectiva es la que voy a referirme ahora, la perspectiva textualista, que es la que defienden autores como Scalia. Scalia se refiere a su teoría como textualismo razonable, es decir, tenemos que atenerlo al significado de las palabras, al significado razonable de las palabras, y para ello, y en el caso específico de Scalia, digamos, reivindica que ese significado tiene que ser visto desde la forma o el entendimiento que tenían, que se tenía en el momento de la producción. No la intención de los autores, porque la intención en realidad es muy abstracta y la intención es muy difícil a veces de establecer, sobre todo con un texto que tiene ya más de 200 años como la Constitución de los Estados Unidos. Entonces, más que la intención, tenemos que atenernos al significado de las palabras y al contexto de su producción, al significado razonable, al significado que razonablemente tienen los textos en función, digamos, del momento en el que fueron producidos. Entonces, por supuesto, esta directiva, un código axiomático como este, como la perspectiva del textualismo razonable de Scalia, pues lleva a soluciones que jurídicamente, digamos, dan prioridad a la significación de los textos jurídicos. Y por eso las directivas primarias y secundarias que caben o deben caber en este código hermenéutico, pues evidentemente estarán directamente relacionadas con las perspectivas literalistas en cualquiera de sus distintas variantes, y priorizan precisamente la atribución de significado. Esta es una visión más tradicional, digamos, de la filosofía analítica, pero centrada, insisto, sobre el concepto y el significado de las palabras, y en el caso de la perspectiva estricta de Scalia, sobre la base del significado de esas palabras en el momento de la producción. También perfectamente pueden caber otras distintas variantes de la perspectiva del textualismo, pero esta, digamos, es una de las más populares que se conocen en los Estados Unidos. Y luego la última, otra perspectiva interesante, es la perspectiva evolutiva. La perspectiva, digamos, constructiva evolutiva de Ronald Dworkin, al cual ya nos hemos referido en algunas ocasiones. Bueno, me pregunta Emilio José que si podemos contar con algunas referencias sobre el significado, qué significa y producción. Cuando hablamos de producción nos referimos al momento de la adopción de la norma, nos referimos a ese momento, el contexto en el que un texto jurídico es adoptado. Sabemos que una constitución se adopta en una constituyente o en un proceso de reforma. Ese contexto es el momento de producción, y ese momento de producción viene condicionado precisamente por los intereses políticos de distintos actores que participan en el mismo. Cuando adoptamos una ley, también tenemos un contexto, el contexto del Congreso o la Asamblea o el Parlamento. Bien, ese es el momento de producción. Cuando hablamos, cuando decimos que un código hermenéutico trata de responder o aceptar las palabras a partir de ese momento de producción, lo que estamos diciendo es que el significado que debe ser atribuido a las disposiciones normativas, a los textos, tiene que ser el que corresponda al que pudo haberse tenido en ese momento de producción. No estamos aquí apelando a la intención de los autores, que es otro código que acabamos de ver previamente, el código intencionalista. Aquí estamos viendo más bien el significado de las palabras. Y ese significado, de acuerdo al contexto del textualismo, digamos, de Scalia, tiene que ser dado a partir del significado de las palabras en el momento de la producción. Es distinto ya cuando apelamos a un código evolutivo como el de Dworkin, en el que el significado de las palabras sin duda será relevante, pero se tomará en cuenta la evolución del mismo. ¿Por qué? Porque las palabras son conceptos, y los conceptos
tienen definiciones que son las concepciones, y las concepciones son evolutivas. Los conceptos son estáticos. Por ejemplo, la palabra dignidad es un texto, es un concepto. Lo que significa la dignidad es una concepción, y la dignidad es un concepto. Como concepto, la concepción de la dignidad, su significado puede variar o evolucionar de acuerdo a la perspectiva de Dworkin en función de la interacción y de la propia dinámica de la sociedad. Por eso, lo que se considera digno o se considera conforme a la dignidad humana en el año 2019 puede ser distinto de lo que se consideraba conforme a la dignidad humana en el año de 1950. Entonces, esta distinción entre concepto y concepción en la perspectiva evolutiva o constructiva lleva a que demos prioridad, por lo tanto, a aquellos métodos interpretativos o directivas interpretativas primarias y secundarias que priorizan el contexto de aplicación, es decir, el momento en el que va a ser interpretada la norma. Entonces hemos referido el contexto de producción para referirnos al momento en el que la norma se elabora, en el Congreso, en la Constituyente, en la Asamblea, mientras que el contexto de aplicación es el tiempo aquí y ahora en el que el juez está llamado a interpretar la norma, la disposición, para extraer una norma razonable y aplicarla a la solución de un conflicto del cual está apoderado. Bien, entonces la perspectiva evolutiva lo que nos dice es precisamente que tenemos que atenernos al significado de los textos, o de los, me refiero a la perspectiva de Dworkin, al momento de la aplicación. Entonces nosotros no podemos obviar que esas palabras abiertas que tienen las disposiciones jurídicas tienen que tener un significado, y de acuerdo a la perspectiva evolutiva, ese significado tenemos que atribuirlo en función de lo que significan las palabras, los conceptos, en el momento en el que van a ser aplicados. Pero, ojo, no solamente la perspectiva evolutiva resulta que no solamente se centra en el significado de los textos normativos abstractos, sino que también reivindica unas teorías valorativas que tienen que ver con los valores fundamentales, derechos fundamentales, y una teoría moral que va a incidir también en la comprensión que nosotros tenemos de esos textos. Fabiola me plantea que en materia constitucional los conceptos jurídicos deben entenderse de manera diferente que en otras materias como el administrativo. Eso depende, evidentemente, porque el derecho administrativo y el derecho constitucional evidentemente tienen una relación muy cercana. Son disciplinas propias ambas del derecho público y pueden tener conceptos que son concurrentes y significados que son concurrentes. Entonces, en realidad yo me inscribo en la perspectiva de los autores que creen, o de los juristas o estudiosos del derecho que creen que la comprensión del derecho constitucional puede tener sus particularidades, pero es una cuestión de diferencia gradual, no es una cuestión que tenga que ver, es más cuantitativo o gradual que cualitativo. Es decir, no creo que haya un significado cualitativamente distinto en el contexto, en la materia constitucional, del significado que tengamos que atribuir a las disposiciones normativas en otros contextos. De manera que sí, la Constitución la interpretación constitucional puede tener sus particularidades, pero esas particularidades son accidentales, pero no son estructurales. El derecho en sí mismo es una única, es un canon único. Por lo tanto, todos los códigos hermenéuticos o interpretativos que hemos tratado de compartir en estos días pueden tener aplicación tanto en el ámbito de la legislación como en el ámbito de la interpretación constitucional, porque no hay una diferencia estructural en esto, sino es una cuestión meramente gradual, dependiendo de la mayor o menor nivel de complejidad o de abstracción que tengan las disposiciones normativas de la Constitución. Evidentemente es más difícil interpretar textos normativos abstractos cuyo ámbito de determinación es más difícil, como un texto constitucional. A mí me gusta siempre utilizar un ejemplo paradigmático de la Constitución Dominicana. El artículo 38 de la Constitución Dominicana, por ejemplo, dice que se protege la dignidad humana, y habla de que la dignidad humana es innata, sagrada e inviolable. Pues evidentemente que encontrar un supuesto específico de aplicación de esta idea de dignidad humana
es difícil. La interpretación de un concepto con ese nivel de apertura, sagrado, innato e inviolable, exige agotar un conjunto complejo de argumentos, evidentemente más difícil que si uno tuviese que interpretar una regla como que a la edad del voto es a los 18 años, que es lo que dice en la República Dominicana. La ciudadanía se adquiere a los 18 años y a partir de esa edad, por supuesto, se adquieren la plena titularidad de los derechos de ciudadanía y de los derechos, digamos, que tradicionalmente se han denominado civiles y políticos, el derecho al sufragio, como derecho, digamos, paradigmático de ese tipo. Evidentemente que la interpretación de una y otra disposición, aún está en el marco de la Constitución, es distinto, porque un concepto como el de dignidad humana exige apelar a consideraciones morales muy amplias, innato, sagrado, inviolable. De hecho, yo tengo la impresión a veces de que la noción de dignidad humana es una transmutación jurídica del concepto de Espíritu Santo que el cristianismo nos legó. Porque es algo que está innato en el ser humano, es sagrado, es inviolable. Es lo más parecido, digamos, a una definición jurídica del Espíritu Santo. Por supuesto, tratar de transmutar jurídicamente, encontrarle un significado y una aplicación efectiva a un concepto tan abstracto o a un concepto que está contenido de tantas partes abstractas como el de dignidad humana puede resultar especialmente difícil. Por eso se necesitan apelar a una determinada teoría moral que nos permitan comprender el significado que queremos atribuir a la noción de dignidad humana. Pero la dignidad humana, por lo tanto, como si seguimos la visión, digamos, evolutiva que plantea Dworkin, no estará ausente de consideraciones que se irían transformando en la medida que la dinámica social se plantee. Por lo tanto, situaciones que hoy consideramos no lesivas de la dignidad humana, podemos considerarlas en el futuro que sí lo son. ¿Por qué? Porque la humanidad, digamos, los conceptos jurídicos de este tipo, los conceptos jurídicos que incorporan cargas valorativas morales como dignidad humana, libertad, justicia, se van enriqueciendo y transformando en la propia medida que nuestro sistema de valores morales se transforma y evoluciona. Y es ahí donde está la riqueza y la complejidad de la incorporación de este tipo de conceptos en el derecho. Y dependiendo de qué metodología o qué digamos, directiva axiomática uno asuma, podemos entender de manera distinta estos conceptos tan abiertos e indeterminados. Es decir, si uno cree que lo relevante es la intención de los autores, la intención de los productores de las normas, pues evidentemente cuando tratemos de buscar el significado de la dignidad humana, entonces vamos a tratar de entender qué se entendía por dignidad humana en el momento en el que ese texto jurídico fue creado. O, más bien, qué entendían por dignidad humana los autores de esa disposición en el momento que la escribieron. Y para ello quizá tendremos que revisar los trabajos preparatorios, las discusiones de la asamblea y todos esos materiales que de alguna manera se dan en el contexto de producción, en el momento de la producción normativa, y a ellos tendríamos que apelar para comprender qué significan. Entonces, por supuesto, es distinto si nosotros decimos no. La cuestión aquí no es saber qué querían los que establecieron la disposición dignidad humana, sino qué significa la dignidad humana en sí. Y qué significaba la dignidad humana en el momento en el que se puso en esa disposición, en la Constitución Dominicana. Bueno, pues entonces tendríamos que acudir al significado de la dignidad humana en el año 2010. Quizás estamos en el año 2045 y han ocurrido una serie de transformaciones jurídicas, políticas y sociales, y entonces para nosotros entender qué significa esa dignidad humana, si apeláramos al contexto del textualismo razonable, tendríamos que situarnos precisamente a ese momento en el que se estableció la norma. Pero si nosotros apeláramos a una comprensión de tipo evolutivo, entonces tendríamos que decir, no, aquí lo importante no es saber qué querían los autores de la norma, tampoco es qué significaba la norma en el momento en el que se hizo. Aquí lo relevante es saber qué es lo que nosotros hoy, en nuestra sociedad, en el contexto en el que nosotros nos desenvolvemos, en el aquí y ahora de la aplicación de la disposición, significa la dignidad humana. Entonces fíjense
que estos distintos códigos axiomáticos, y estoy planteando la perspectiva del sistema norteamericano, evidentemente pueden llevar a soluciones completamente distintas. Por eso es que en la dinámica de los Estados Unidos es muy común que en los casos especialmente complejos las sentencias del Tribunal Supremo se den en mayoría, digamos, con votación fraccionada, 5 contra 4. Porque precisamente hay distintas valoraciones morales, distintas concepciones axiomáticas sobre cómo entender la interpretación del derecho de la Constitución. Y eso lleva, insisto, a soluciones que son de carácter distinto. Y esto, digamos, no es de por sí malo. Y aquí vuelvo a algo que había señalado antes ayer. Es relevante y es importante precisamente que la actividad de la conformación de los tribunales de cierre de un ordenamiento jurídico, los últimos tribunales que intervienen en la aplicación y la interpretación del derecho, sea una caja de resonancia abierta a las distintas perspectivas teóricas y morales que se dan en la sociedad. Los tribunales también, a pesar de que son instancias de representación de segundo nivel, es decir, no son instancias propiamente democráticas, porque nosotros, salvo algunos países excepcionales como el caso de Bolivia, que tiene que los jueces, por ejemplo, el Tribunal Constitucional y otros tribunales son elegidos de manera popular directamente por la comunidad, en la mayoría de los países de nuestra región y en Europa, y también en Estados Unidos y en casi todo el mundo, los jueces, y en especial los jueces de las últimas instancias, son escogidos por autoridades políticas, es decir, es una elección de segundo nivel. Por lo tanto, no están investidos de un principio democrático directo. Ahora, eso no significa que los jueces no deban de alguna manera reflejar la diversidad de concepciones ideológicas y morales que coexisten en la sociedad. ¿Por qué? ¿Por qué debe ser necesario esto? Precisamente porque es prudente que los jueces puedan tener distintas visiones e integrarlas conjuntamente a la hora de tomar decisiones en casos complejos, para poder reflejar y aquilatar y autocontrolarse de alguna manera y evitar que una única perspectiva teórica y moral sea la que se imponga en el marco de un tribunal. Y entonces yo personalmente, y así escribí en un texto hace ya unos meses, de hecho ahorita les voy a compartir, hace unos años realmente, les voy a compartir un enlace en el que pueden acceder a ese pequeño texto en el que abordo la perspectiva del llamado perfil de los integrantes de las altas cortes. Aquí en este caso puedo compartir directamente el enlace porque está en una página web y ustedes ya lo podrán descargar o abrir directamente desde el enlace que voy a colgar cuando culmine la presentación o este diálogo. Me gustaría que así como Fabiola y como Emilio se han, digamos, atrevido a hacerme preguntas, que otros de ustedes también lo hagan, para que, insisto, cualquier duda en relación a lo que estamos tratando de transmitir se pueda ir solucionando sobre la marcha. Pues es lo importante aquí, que ustedes en la medida, digamos, puedan ir comprendiendo toda esta, digamos, información relativa a los códigos hermenéuticos. He tratado de ir precisamente situando en determinados contextos pragmáticos, visualizando, por ejemplo, en esta última etapa, la contraposición entre las distintas visiones en la cultura jurídica norteamericana. Voy a agregar una que no es propiamente de la cultura jurídica norteamericana, pero que es una perspectiva interpretativa que reivindica un autor de esa misma cultura jurídica, es israelí. Y es la idea del, digamos, de tratar de visualizar la finalidad. También la finalidad puede ser vista, puede ser utilizada como una especie de código axiomático. Es decir, en vez ya no nos situamos en la evolución de la institución, sino más bien cuál es su finalidad. Y por lo tanto, la interpretación que debemos de atribuir nuestros códigos hermenéuticos están dados más bien por las razones teleológicas. Cuando nosotros hablamos de la finalidad, en realidad nos estamos refiriendo a las razones teleológicas, al fin, al objetivo que procuran asegurar las disposiciones normativas.
Muchas gracias, Fernando. Me gustaría considerar que, que realmente la exposición está siendo clara y me satisface que pueda ser, digamos, entendible. Y que, bueno, por lo menos hoy a nadie se ha sentido especialmente incómodo, quizás porque hoy no he estado apoyándome mucho en textos, estoy más bien rememorando un ejercicio de compartir precisamente a partir de las lecturas, ya recogiendo en función de lo que habíamos hablado ayer y parte del día de hoy. Pero me satisface que consideres que, que lo que estamos hablando está siendo lo suficientemente claro. Entonces les decía que este tema por ejemplo, la finalidad en sí misma puede constituirse en un código. María Teresa Bernal me pregunta, ¿los códigos nos sirven para saber cómo podemos llegar al criterio de los jueces y tratar de guiarnos por esos códigos? Mira, los códigos en principio lo que nos ofrecen son las herramientas para los códigos hermenéuticos. Y hablo de códigos porque pueden haber varios en función de los distintos criterios que se escojan. Lo idóneo sería que cada uno de nosotros, cuando acuda a una práctica interpretativa, tenga un código. Tenga un código. Y ese código nos va a permitir a nosotros dotarnos de una herramienta que nos permita establecer interpretaciones razonadas y razonables. Las interpretaciones que resulten técnicamente más apropiadas, pero además, digamos, axiológicamente más estructuradas, que tengan una valoración correcta. ¿Por qué? Porque cuando uno no tiene un código axiomático, en realidad puede incurrir en abusos en la interpretación, puede incurrir en interpretaciones arbitrarias. Entonces los códigos precisamente nos dan eso. Y los códigos están pensados sobre todo para la labor propia del juez. Para el juez, para el abogado, los códigos interpretativos sirven precisamente para iluminar la práctica del juez. Pero recuerden que el abogado no tiene un compromiso institucional con la mejor interpretación posible, sino que es la mejor interpretación posible, pero para su cliente. Entonces es un sujeto que tiene un interés particular en el proceso, en el caso, en la práctica interpretativa, digámoslo así. Tiene un interés particular en la práctica interpretativa, mientras que el juez tiene un interés institucional, un interés que no es neutral políticamente, pero es institucional porque trata de asegurar la mejor interpretación posible, o es lo que debería asegurar. Y aquí en este plano estamos refiriéndonos al deber ser, a lo que debe ser la mejor interpretación. Bueno, mira, para el tema que hemos estado hablando de los códigos interpretativos, ya lo he señalado y lo voy a compartir otra vez. Este es un libro que yo conseguí el año pasado. Aquí está el autor, se llama, mírenlo ahí, Pierluigi Ciascione. El primer capítulo de este libro es particularmente útil para entender esto de los códigos interpretativos. Y lo que me estoy refiriendo ahora en última instancia de la cultura jurídica norteamericana y probando estos códigos axiomáticos, que fue lo último que tratamos en el marco de un contexto particular, el contexto norteamericano, pues podemos encontrar la referencia a estas distintas teorías en el libro colectivo, digamos, de Scalia sobre interpretación. Había señalado ahorita que ese texto fue publicado, el libro sobre interpretación en los tribunales federales de los Estados Unidos, publicado por la editorial Palestra en Perú, y que quienes tengan acceso a una plataforma digital que se llama Script, que permite, digamos, descargar documentos y libros. Los libros en este caso no se descargan, sino que se pueden leer en formato e-learning, pero tiene un costo esta plataforma de unos $9 al mes. Pero tiene muchas herramientas fantásticas y para los que trabajamos permanentemente con la necesidad de documentos jurídicos es muy útil. Yo leí el libro ahí, pero el libro de Scalia y otros autores que tienen todas estas distintas perspectivas. En todo caso, también pueden, también de la editorial Palestra, hay un libro de unos autores también norteamericanos, un libro del 2010 que se llama Interpretando la Constitución, donde también podrán tener acceso a algunas ideas de las que he compartido hoy. Pero yo estos textos en particular también los voy a
a revisar mañana. Mañana voy a compartir con ustedes ya algunas ideas sobre la interpretación constitucional en particular. No, Vicky, en realidad me he referido, no quiero decir, no confundamos, no estoy significando que la interpretación sea solo del juez. La interpretación es para todos los operadores jurídicos. Me he referido que las teorías de interpretación se construyen mirando a la práctica del juez, porque el juez es el que tiene el poder de interpretación vinculante, digámoslo así, en el ordenamiento, ya sea de carácter particular para la solución de un caso, o a veces con carácter autoritativo general cuando se trata de altos tribunales como los tribunales constitucionales. Los abogados necesitan saber los métodos de interpretación para poder anticipar soluciones posibles o interpretaciones posibles para los jueces, porque el abogado tiene que tratar de convencer al juez de que la interpretación que plantea para solucionar el caso es la más adecuada, y eso tiene que estar soportado también en métodos de interpretación y argumentación que resulten útiles para la mejor sustanciación posible de la propuesta que plantea el abogado. Lo que he señalado es que hay una diferencia, digámoslo así, cualitativa entre la función interpretativa del juez y la del abogado. Por eso es que las teorías de interpretación miran al juez, porque el abogado al final lo que trata es de plantear una interpretación para convencer al juez. Y la teoría jurídica, los doctrinarios hacen y escriben, la dogmática escribe teoría jurídica interpretativa con la finalidad de convencer a los jueces a la hora de aplicar el derecho. Entonces al fin el juez, digamos, es el sujeto protagonista, es el centro de la película, es el actor protagonista de la práctica interpretativa, porque él tiene una función institucional. Él tiene que interpretar el derecho de la mejor manera posible, a la luz bajo la mejor luz, como diría Ronald Dworkin. Por eso hemos señalado precisamente que la interpretación tiene en el juez un sujeto, digamos, calificado. Pero evidentemente todos los operadores jurídicos interpretan. De hecho, la interpretación en un sentido más amplio, la interpretación en el sentido amplio del que nos habla Guastini, es algo que convoca a toda la ciudadanía. Por eso algún autor alemán, Peter Aberle, se refiere a la comunidad abierta de intérpretes, a esta idea de que todo el que vive una constitución, todo el que vive, digamos, una práctica jurídica la interpreta. Pero evidentemente que hay intérpretes distintos y hay roles distintos en el proceso de interpretación. Lo que he querido señalar simplemente cuando he puesto el énfasis en el juez es el rol autoritativo, el rol vinculante que tiene la interpretación del juez. Y por eso las interpretaciones en la práctica, las interpretaciones del juez son relevantes, y tratamos de construir las teorías interpretativas mirando al juez como sujeto que es el sujeto de enlace de la práctica interpretativa. Pero los abogados evidentemente necesitan dominar los códigos interpretativos para poder tener herramientas conceptuales, metodológicas y argumentativas apropiadas para convencer a los jueces. Y en eso tiene toda la razón, Vicky. Entonces, yo no sé realmente qué hora es, porque tengo aquí hablando como un papagayo. Bueno, son las 8:30 acá en República Dominicana. Vamos a hablar quizás unos 10 minutos más para no agotar. Ya empiezo a sentir el malestar en la garganta. Pero les decía, la última perspectiva que habíamos visto antes de la pregunta, o más bien en la aclaración que planteaba Vicky, era justamente la idea de la finalidad como un código axiomático que pudiera incidir en las distintas directivas primarias y secundarias que vamos a escoger. Evidentemente, dependiendo, insisto, de cuál directiva axiomática, cuál gran metarrelato, cuál gran teoría jurídica nosotros escojamos, evidentemente pues van a incidir sobre las soluciones que nosotros planteemos en la práctica. Y lo importante aquí es tener siempre esto claro: las directivas interpretativas lo que son herramientas para que los juristas
y de manera particular los jueces puedan arribar a soluciones adecuadas, a soluciones que sean jurídicamente adecuadas. Lo idóneo sería que sea la mejor solución. Sí, veo que en Colombia, entre Colombia y México, tienen la misma hora, pero acá en República Dominicana tenemos una hora de adelanto, es decir, aquí son las 8:30 de la noche, de manera que tenemos una hora de diferencia. Yo no he tenido la oportunidad de ir a México todavía, pero Colombia sí he ido ya unas 4 veces y me encanta Bogotá, Barranquilla, Cartagena. Para mí Colombia es un gran país. Espero conocer pronto México, Ecuador, Bolivia, que son países que lamentablemente todavía no me ha tocado conocer. Pero siempre estamos prestos para conocer y compartir con juristas amigos de estos distintos espacios. Entonces, quiero terminar, ¿verdad?, esta reflexión en el día de hoy con la siguiente, digamos, voy a terminar con esta breve reflexión. Y es señalándoles que la importancia, ¿verdad?, de los códigos hermenéuticos, la importancia de nosotros tener claro cuál es y dentro de estos códigos de manera particular, tener claro cuál es la teoría del derecho, cuál es la perspectiva del derecho con la que nosotros nos identificamos. Y con ello también una teoría moral. Porque esto nos va a permitir a nosotros situar de manera apropiada, escoger de manera apropiada las herramientas, las directivas primarias y secundarias de nuestro código hermenéutico. Y con ello dotar a los operadores jurídicos y a los actores y a la ciudadanía de herramientas que permitan verificar la corrección o la justicia de la toma de decisiones judiciales. Y esto es muy importante porque la práctica judicial no puede ser un ejercicio meramente arbitrario del humor del juez. Y aquí tenemos que distanciarnos de las teorías más radicales del realismo jurídico. Es decir, un juez no puede tomar decisiones simplemente basado en cómo se siente en el día que se levantó, si se levantó con el pie izquierdo, si desayunó o no desayunó, si tuvo un problema en el tránsito camino al trabajo. En realidad eso no parecen razones apropiadas ni criterios apropiados para uno tomar decisiones. Decisiones que representan, que van a incidir sobre los intereses y los derechos de las personas y que además podrán tener incidencias institucionales trascendentales. Por eso, el desarrollo de los códigos hermenéuticos lo que procuran es precisamente dotarnos de esas herramientas apropiadas para nosotros tomar decisiones justas, ajustadas en la mejor medida posible a parámetros de justicia, a parámetros de razonabilidad, que no sean producto de la arbitrariedad de la ganaria del juez. Entonces, sí, para los juristas el desarrollo y el dominio de estos códigos interpretativos y de estas herramientas interpretativas en general, de los métodos interpretativos, es precisamente que tendrán las mejores herramientas conceptuales, vuelvo y repito, metodológicas y argumentativas. Fíjense que lo he dicho varias veces, conceptuales, porque tenemos que tener un dominio de los conceptos apropiados del derecho, tenemos que tener un dominio de las teorías del derecho, que están en la base de las distintas perspectivas metodológicas, en las distintas perspectivas de los códigos hermenéuticos. Es decir, hay una teoría del derecho, hay unas teorías del derecho que están en la base de lo que nosotros consideramos apropiado. Entonces, evidentemente, si yo creo que la mejor manera de entender el derecho es a partir del respeto de la voluntad del legislador, evidentemente que mi visión de la interpretación y el sistema de valores que yo reivindico va a estar dirigido profundamente a asegurar la llamada seguridad jurídica, el estado estático de la producción normativa. Pero es distinto si yo creo que el derecho es una herramienta interactiva de sociedad, y creo que tenemos que tomar en cuenta también la situación de cómo el derecho evoluciona, cómo la sociedad va viendo con distinta manera las experiencias jurídicas. Bueno, pues evidentemente que si yo apelo a una perspectiva de este tipo, pues voy a tener también una visión del derecho distinta. Y eso va a incidir sobre los métodos y sobre los argumentos que yo voy a utilizar. Entonces, sí, hay una confluencia entre lo conceptual, lo metodológico y lo argumentativo. En estos tres distintos ámbitos
tenemos que movernos de manera apropiada para llegar, como he señalado, a soluciones que sean razonables, que sean apropiadas, que reflejen de la mejor manera posible algún nivel de justicia. Tenemos descartada la posibilidad que Dworkin pretende de que haya una única solución correcta. Lo razonable aquí es acotar el marco de posibilidades correctas. No podemos pretender que el derecho, que uno pueda llegar a cualquier solución posible. Evidentemente, si uno aplica 20 directivas interpretativas distintas y las somete, sin someterlas luego a los controles de calidad del proceso postinterpretativo, aplicando las directivas secundarias, evidentemente que uno podrá llegar a una solución cualquiera. El problema es que esa solución cualquiera no necesariamente será una solución ajustada al buen derecho. No será una decisión razonable. Puede ser una decisión arbitraria. Y eso es lo que se debe de evitar en la práctica del derecho, que haya decisiones que sean arbitrarias. Decisiones que reflejen meramente la intencionalidad del intérprete, al margen de cualquier parámetro de control racional. No, el juez no está ahí para tomar cualquier decisión que le dé la gana. Los jueces tienen que tomar decisiones que sean razonables, que sean ajustadas al mejor derecho posible en función de las posibilidades, digamos, de las realidades que tienen que manejar al momento de tomar una decisión. Y eso es lo que tratan de ofrecernos los códigos hermenéuticos, tratan de dotarnos de herramientas conceptuales, argumentativas y metodológicas que nos permitan tomar decisiones que se resulten lo más justas y adecuadas posibles. Insisto, lo más justas, adecuadas posibles. No quizás cualquier decisión, no quizás la decisión que yo subjetivamente quiera creer, porque puede ser que la decisión que yo crea que sea la más adecuada no necesariamente supere el test de control de calidad en la fase postinterpretativa. Entonces, sí, mis valores como juez, como intérprete, los valores del juez y del intérprete van a incidir, pero no pueden tener un peso tan determinante que terminen anulando las posibilidades correctas y justas de la toma de la decisión. Insisto, pienso y analizo la perspectiva del juez porque es el sujeto que tiene valor institucional cuando toma la decisión en el proceso interpretativo, en la práctica interpretativa. El juez es el que tiene un valor imperativo, el que tiene un valor institucional. Los abogados participan de la práctica interpretativa, pero lo hacen a particular. Y en función de eso, tratan de llegar a la solución que mejor se adapte a los intereses de ese sujeto. Pero eso no significa que por ello deban renunciar a herramientas conceptuales, metodológicas y argumentativas apropiadas, pero apropiadas no con el fin institucional del mejor derecho posible, sino el mejor derecho posible a los intereses de su cliente. Eso no podemos obviarlo. A diferencia del jurista, del teórico del derecho, del doctrinario, que trata de construir posibles interpretaciones que podrán ser asumidas por los jueces, dependiendo de si las incorporan en sus códigos interpretativos. Pero también el jurista tiene una cierta pretensión de objetividad a la hora de trazar una interpretación posible, pero es una pretensión de objetividad, ojo, no significa que sea absolutamente objetiva, porque también el jurista es un sujeto que tiene intereses morales, que tiene una determinada visión moral, y esa visión moral y esa concepción general del derecho que incide en su sistema de ideas, en sus conceptos básicos, pues va a de alguna manera también hace que su código hermenéutico venga dirigido. Entonces, claro, por eso es que cuando uno revisa distintas perspectivas teóricas en relación a un punto jurídico que sea conflictivo, podemos encontrar distintas perspectivas. Lo que hace relevante, de acuerdo a la perspectiva de la directiva axiológica primaria que se basa en la razón autoritativa de la doctrina, es la coincidencia de la mayor cantidad posible de doctrinas. Y ahí es donde está quizás el punto de diferenciación. O sea, yo tengo muchas doctrinas y pueden haber distintas doctrinas, pero si yo tengo como jurista, o como intérprete, en un caso como abogado, yo tengo la perspectiva de 10 autores distintos que concurren en una perspectiva similar o parecida,
y tengo la perspectiva de uno o dos autores del otro lado, evidentemente que la que tiene valor autoritativo es la de la mayoría de los juristas, es la que tiene mayor relevancia, es la que tiene mayor soporte, porque es la que tiene mayor cantidad de juristas que soportan esa interpretación. Entonces, todos los sujetos que participan en la práctica interpretativa tienen que tener códigos hermenéuticos. La diferencia es que el juez tiene un rol institucional que le obliga a tener que tomar decisión justa y correcta, o correcta y justa, si queremos invertir el orden de los términos. Y eso es lo que hace que las teorías interpretativas, los códigos interpretativos estén pensados de manera relevante en la persona del juez. Reitero el agradecimiento a quienes, vamos a ver, aquí me plantean dos dudas antes de irme. Me dice Jaimito Cruz: la interpretación debe ver la utilidad social de las decisiones, caso contrario se genera conflicto social o desacato del fallo. Evidentemente, Jaimito, esta perspectiva que tú reivindicas es la que hemos denominado ya la perspectiva evolutiva de Dworkin, es decir, en la que pone el énfasis en que la interpretación, y ahí hay varias directivas primarias que veíamos ayer, que ponen el énfasis en el contexto de la aplicación, es decir, el juez tiene que valorar a la hora, o el intérprete tiene que valorar más bien, no ya el contexto de producción, no ya la intención del autor del texto normativo, sino más bien la situación y el contexto social en el que va a ser interpretado. Evidentemente, lo que tú estás reivindicando, Jaimito, es un código axiomático. Fíjate lo importante de tener claro cuál es la perspectiva que uno defiende. Pues evidentemente que a ti yo te recomendaría que te integres en el estudio de las perspectivas teóricas de interpretación evolutiva, porque esas son las que te van a ayudar a sostener de manera apropiada la perspectiva que tú estás reivindicando. Leticia Pavón plantea que las sentencias son dictadas con controversias, generando violaciones a derechos humanos. Bueno, en realidad se supone que las sentencias deben ser el resultado más bien de tratar de haber resuelto la controversia, confrontación entre los derechos humanos. Sobre todo, y hablábamos en el segundo día, en el primer día llegamos a abordar la cuestión esta del método de la ponderación, que precisamente se utiliza en el campo del conflicto entre derechos fundamentales, y sobre todo en el campo de la valoración de distintos valores y conceptos abstractos que requieren precisamente realizar jerarquías axiológicas relativas para sus fines de aplicación concreta. Evidentemente que si yo estoy en un contexto de choque de dos derechos fundamentales que dos sujetos distintos reivindican, tengo que hacer una ponderación para finalmente extraer una regla concreta que me permita solucionar la controversia a partir de esa jerarquización axiológica relativa. Eso es lo que hace básicamente la ponderación. Tenemos evidentemente distinto. El problema, digamos, Leticia, del principio pro homine es que el principio pro homine puede resultar muy útil cuando lo que tenemos se encuentra un derecho fundamental versus un interés público u otro tipo de interés, pero nos resulta limitado cuando tenemos dos derechos fundamentales en conflicto. Dos sujetos que son humanos reivindican sus derechos fundamentales al mismo tiempo, sus derechos humanos. El caso típico que se plantea siempre, el choque entre la libertad de expresión y el derecho a la intimidad y el honor. ¿Cuál interés pro homine debemos tomar en cuenta? ¿El interés de la persona que dice que quiere proteger su intimidad o su privacidad, o el interés pro homine de la persona que está reivindicando la libertad de expresión y de información? Entonces, evidentemente, este principio tiene sus limitaciones cuando se trata de confrontación entre dos derechos fundamentales. Pero en todo caso, lo que estoy tratando de reflejar aquí, en función de la duda que me planteas, es eso, es que debe haber choques. Por supuesto, si tú tienes un conflicto entre menores de edad y mayores de edad, aquí ya no es el principio pro homine el que entra en juego, sino más bien el principio del interés superior del menor. Entonces el principio pro homine en este caso tendría un rol secundario para reforzar la relevancia del
del principio del interés superior del menor. Bien, pero en realidad, porque las personas mayores también son seres humanos y también son titulares del principio pro homine. Lo que pasa es que precisamente como son dos intereses distintos y hay un interés que se considera especialmente protegido por el rol de vulnerabilidad que supone el caso de la niñez, entonces el interés superior del menor se convierte en el estándar de valoración para reforzar en la ponderación, digamos, razonable, la protección específica del menor de edad. Yo les había sugerido una sentencia que lamentablemente se me ha olvidado pasarle, de República Dominicana, donde se hizo una ponderación entre el derecho a la huelga de los profesores y el derecho a la educación de los niños, y precisamente ahí entraron en juego las reglas de la ponderación y también estos principios de segundo nivel, como el principio de dignidad humana, pero también el principio de la protección de las personas menores de edad, el principio del interés superior del menor. Antes de irme, entonces veo que Vicky Mireles me plantea, entonces me dice Vicky, el juez también está creando el derecho al dictar sentencias o resoluciones al interpretar la norma. Sí, lo que plantean los autores, digamos los autores realistas o relativistas, es que el juez crea derecho cuando interpreta. Evidentemente la interpretación crea derecho en la medida en que es el juez, a partir de la actividad interpretativa, el que determina la norma. Las fuentes del derecho lo que contienen son disposiciones, son contenidos lingüísticos. Y para resultar aplicables en la práctica tenemos que extraer las normas. Y la interpretación lo que hace justamente es la actividad que nos permite a nosotros extraer las normas contenidas en las disposiciones. Entonces lo que dicen algunos autores es que esta es una labor creativa, parcialmente creativa. Eso depende de la escuela, porque las escuelas intencionalistas defienden la idea más bien de que la función del juez no es creativa, sino cognoscitiva. El juez realmente está obligado a extraer normas a partir del conocimiento, y la actividad interpretativa lo que es una actividad de develación, de descubrimiento de las normas que están dentro de las disposiciones. Pero en realidad la práctica evidencia que eso no es necesariamente así. Yo me identifico por eso con las teorías mixtas que reivindican el rol parcialmente creador, parcialmente cognoscitivo del juez. Es decir, en los casos fáciles, en los casos más sencillos, de alguna manera la función del juez puede decirse que es cognoscitiva, porque se trata de deducir dentro de las disposiciones cuáles son las normas que están explícitas o que se pueden vislumbrar con relativa facilidad. Pero lo de caso fácil o difícil va a depender de situaciones contextuales. En este caso, no creo que sea que lo de un caso fácil o difícil sea una cuestión, digamos, de naturaleza ontológica. Es decir, yo no puedo adivinar en abstracto que un caso es fácil o difícil, sino que un caso será fácil o difícil dependiendo del contexto en el momento en el que vamos a aplicar el caso. Pero evidentemente, Vicky, que si uno aplica una teoría realista o mixta, está de acuerdo en que en determinados contextos y en determinadas situaciones la función del juez es de construcción y de creación de normas. ¿Por qué? Porque en los casos difíciles, dicen los autores, sobre todo los autores realistas, igual los autores de las teorías mixtas, que en los casos difíciles el juez básicamente construye reglas, construye las normas a partir de las disposiciones. ¿Por qué? Porque no se puede atribuir a partir de una mera deducción cuáles son los significados de las normas. Entonces el ejercicio se vuelve más complejo. El ejercicio interpretativo se vuelve creativo. Incluso veíamos el primer día que la solución de las lagunas, que es una de las fallas lógicas de los ordenamientos jurídicos, las lagunas o vacíos, no se solucionan por vía de la interpretación, sino más bien por la técnica de la integración o construcción jurídica, como dice Guastini. Y esa es una labor eminentemente creativa, porque el juez no tiene una norma que aplicar. Y entonces tiene que apelar a determinados criterios como la analogía para extraer o traspolar una norma que fue creada para otro contexto y llevarla a ese contexto de vacío o de laguna.
Y evidentemente esa labor es una labor que es de carácter creativo. Pero en general, cuando se está en un caso difícil, cuando uno tiene, y lo digo por experiencia propia, cuando uno tiene que, como yo en mi caso no soy juez, pero trabajo en un tribunal como un ente de apoyo, digamos, de la labor jurisdiccional de vez en cuando, no siempre. Y en esa labor lo que uno hace es proponer, cuando tiene casos de especial complejidad, es proponer soluciones, soluciones que son constructivas, soluciones que tratan de visualizar la mejor manera de entender el derecho en esas cláusulas abiertas e indeterminadas. Y entonces uno básicamente tiene que ir construyendo propuestas de normas, de piezas sueltas, planteadas en las cláusulas de los derechos fundamentales. Es un tema que no es sencillo. Bueno, mira, los estándares probatorios es otra discusión. Esa es la discusión que tiene que ver con los hechos. Yo he estado tratando en el marco de estos días, y en el marco del módulo que me compete a mí, solamente, digamos, en la dimensión de lo jurídico, la parte de los hechos, la parte del derecho, del sentido del derecho. Pero la parte de los hechos, de las pruebas, comporta otro tipo de análisis, porque tiene que ver con la verificabilidad y la coherencia realidad entre los hechos y para eso se requieren pruebas. Las normas no requieren pruebas, requieren más bien argumentos y métodos que nos permitan asegurar su corrección, pero no se prueban. Uno no prueba en principio una interpretación. Por eso yo he evitado entrar en consideraciones vinculadas a los temas probatorios, porque requieren otra clase, requieren otro, o digamos, no sé, porque no he analizado bien el programa completo, si otros profesores en el curso van a abordar un módulo específico dedicado a la dimensión propia de la argumentación probatoria, que es lo que Fabiola está tratando de preguntar. Bien, en todo caso, si les interesa, ya les he dicho, decía que hay una autora española, mañana yo voy a enseñarles el libro de Marina Gascón, que se llama El hecho, y me parece que la prueba de los hechos, ahora mismo no recuerdo el título. En todo caso, uno de los textos que yo he compartido y del cual, digamos, me he servido para elaborar esta clase, también tiene varios capítulos dedicados a esa parte, y es el texto de Jerzy Wroblewski. He hablado varias veces de él, es un autor polaco. Entonces fíjense ahí como el texto lo dice muy claro, sentido y hecho en el derecho. En realidad lo que yo me he referido hoy ha sido solo, en esta clase, es solo a los temas del sentido del derecho, que tiene que ver con la parte interpretativa. Los hechos nos remiten a la cuestión probatoria. Ese texto fue editado por Fontamara en México hace varios años, y si lo pueden conseguir también les será muy útil tanto para los temas interpretativos como para los temas probatorios. Si no tienen alguna otra duda, yo voy a despedirme, reiterándole el agradecimiento a quienes me han acompañado durante estas casi 2 horas, ¿verdad? Sí, van a ser ya casi 2 horas de diálogo. Y reiterarles el agradecimiento, y plantearles, digamos, que voy a compartir con ustedes quizás algunos de estos materiales, no todos, porque imagínense, sería muy difícil para mí escanear todos estos materiales que tengo acá, pero sí les voy a compartir el de los códigos interpretativos, que me parece especialmente útil. Y ya yo les había mandado otros textos que, como ustedes pudieron haber advertido, se los van a colgar en la página. Agradezco que me hayan acompañado y espero que mañana, que es la última sesión de mi participación en este curso, podamos estar también y dialogar un poco ya sobre temas particulares de interpretación constitucional. De entrada solamente les señalo, yo voy a seguir mañana para este tema un trabajo, varios textos, pero de manera muy principal voy a seguir los métodos de interpretación de un autor alemán, Ernst Beckenförde, según me aclaró alguien que hablaba alemán hace poco. Yo decía Bockenforde porque así es como se escribe
y como se puede leer fácilmente en español. Es un autor muy interesante alemán que tiene un texto sobre los métodos de interpretación constitucional y recoge de una manera muy útil distintas perspectivas de interpretación constitucional. Eh, Sin duda, siéntanse libres también mañana de hacer preguntas, Leticia. Yo creo que yo siempre estoy presto para responder. Me gusta que esto pueda ser lo más interactivo posible, porque me hace sentir que estoy en un aula, y yo en las aulas así es como me gusta desarrollar la clase, a partir de un diálogo en el que los estudiantes hacen preguntas, intervienen también con aclaraciones, plantean sus puntos de vista, y esto es lo que ayuda a enriquecer en la comprensión del derecho. De hecho, a mí todas las intervenciones me han parecido sumamente interesantes. Fabiola, tú puedes ir haciendo las preguntas en la medida que vaya surgiendo el diálogo, ¿entiendes? Y así las preguntas se van respondiendo contextualmente, porque preguntas en abstracto, como si fuese una entrevista, nos haría quizás un poco perder el sentido de la clase, pero si estamos refiriéndonos a un tema en particular y tú tienes una pregunta, una duda, la puedes plantear y ahí mismo se responde. Es lo más razonable para asegurar una cierta dinamicidad en este diálogo. Eh, yo sé que ya ustedes se tienen que retirar para hacer otras cosas porque este compromiso es por 2 horas. Yo también debo retirarme a descansar porque ya son casi las 9 de la noche acá en República Dominicana. Al igual que días anteriores, les recuerdo que pueden seguirme a través de mis redes sociales de manera particular. Pueden ser por Facebook, pero también y sobre todo yo comparto mucho por vía de Twitter, @FélixTena, que es mi usuario, y por ahí podemos también entrar en cualquier interacción para los que se manejan en la esfera del Twitter, que es un espacio que nos permite a nosotros intercambiar ideas también de manera muy fluida. Espero que mañana podamos culminar esta experiencia con este tema de la particularidad de algunos temas de la interpretación constitucional, y repito, las dudas que ustedes tengan me las pueden plantear. Igual, si tienen una duda de esto que he estado planteando hoy, cuando vuelvan a ver el video, o personas que vean el video con posterioridad, pueden elaborar una pregunta en el propio esquema del video, y si es una pregunta, digamos, que no esté especialmente respondida y tenga algún nivel y sea una pregunta interesante, yo también me puedo tomar un rato y responderla, digamos, por escrito, escribir la respuesta, de manera que yo creo que lo idóneo es siempre mantenerse abierto a la interacción. Las redes sociales nos han permitido a nosotros desarrollar una clase desde República Dominicana, donde hay personas de distintas partes de América, y eso es extraordinario. Entonces, aprovechémoslo lo más que se pueda para poder realizar diálogos que sean constructivos y que nos permitan enriquecernos mutuamente en la comprensión del derecho. Hasta mañana y muchas gracias.